presidente de Estados Unidos ya promulgó la ley de presupuesto plan fiscal, pero ¿qué contempla este plan fiscal de Donald Trump? ¿Cómo impacta a la comunidad latina y qué impactos también tiene ya en esta relación binacional con nuestro país? Esta mañana nos enlazamos vía telefónica con Jesús López Almejo, profesor, especialista pues en relaciones internacionales. Jesús, muy buen día, como siempre un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Nidia, muy buenos días. Pues muy contento de estar con usted nuevamente. Gracias por tomarnos la llamada. Cuéntanos sobre qué contempla pues este plan fiscal de Donald Trump. Bueno, primero que nada, a diferencia de lo que habíamos estado viendo que caracterizaba esta segunda administración de Trump, que era gobernar a partir de decretos, cuyo efecto se termina cuando otro presidente por decreto los elimine, lo peligroso de este plan fiscal, que no solamente es eso, sino que es toda una reingeniería que ya pasó ahora sí por todo un proceso legislativo y que al sacarla por el proceso legislativo, pues consiguió que fuera ley, pero que además lo hace combinando elementos de presión, de extorsión a sus propios congresistas republicanos y a sus propios senadores republicanos, yendo literalmente a amenazarles con asfixiarles la carrera política si no pasaban, aprovechando que tiene mayorías en las dos cámaras. Y de Ujú. hecho en el Senado tuvo que emplearse el vicepresidente para poder dar marcha adelante, porque recordemos que en el Senado el vicepresidente de Estados Unidos se convierte en presidente del Senado, y cuando está muy cerrada una votación tiene la facultad de votar para desempatar. Y entonces, aunque dos senadores republicanos votaron en contra, hubo algunos demócratas y un demócrata y un independiente que votaron a favor. Entonces quedaron 50-50 y el vicepresidente tuvo que ir literalmente a emplearse a fondo y desempatar. ¿Por qué? Porque queda como ley, Ujú. y al quedar como ley va a estar muy complicado que otro presidente la eche para atrás, a menos que también ese otro presidente en el futuro tenga mayorías en las dos cámaras y contemple la posibilidad de echarla para atrás, pero es más complicado. Una ley siempre va a ser más complicada echarla para atrás que un decreto como los que había estado Donald Trump emitiendo al inicio de su administración. Ahora, ¿qué contempla? Un suicidio para Estados Unidos en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque lo que primeramente no contempla, y ahí viene, digamos, su debilidad estructural, no contempla un recorte estratégico de gastos inútiles para que Estados Unidos, uno, pueda ya no solamente no detener el incremento de su deuda, sino además, pues que ya no le siga creciendo, y que los intereses que están asfixiando a la economía de Estados Unidos no se los siga comiendo. Mira, me explico. Estados Unidos es el país que más dinero gasta en lo militar, es decir, el gasto militar de Estados Unidos Ujú. anda entre 900 y 950 mil millones de dólares, de acuerdo al Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo. Solo Estados Unidos gasta más que los 10 siguientes países que más gastan en filita. Incluye China, incluye Rusia, Reino Unido, la India, Francia, Italia, el mismo Israel, que gasta un montón. Bueno, ni todos esos 10 sumados en filita gastan tanto juntos como solo Estados Unidos, 950 mil millones cada año. Ujú. Pero el pago de los intereses por la deuda gigantesca que tiene de 37 billones de dólares, que serían en español millones de millones, o sea, cantidades inmensas que uno ni siquiera se imagina. Bueno, pues ahora en este año particular va a pagar 1.2 billones, que el año pasado pagó 950 mil millones, superando a su propio gasto militar, que ya de por sí es una locura. Pues en esta ocasión va a pagar 1.2 billones, y el año que sigue eso va a ir subiendo, va a ir creciendo. Entonces, este plan fiscal de Trump no hizo ningún tipo de ingeniería, uno, para ya no dejar que la deuda le siga creciendo. Al contrario, se dio permiso a Estados Unidos como ente, se dio permiso de poder aumentar su deuda en otros 4 billones de dólares. Entonces, Wow. eso
pues entre más, es como si uno tuviera la capacidad Sí, de pedirle la tarjeta, a ver, aumentale a 400, a 500,000 pesos, aunque tu sueldo no vaya por ahí, y luego, cuando ya llegaste ahí a fijar a tu propia tarjeta, que los intereses te comen, ok, me voy a autorizar que mi deuda el límite suba a 500,000, luego a 700,000 y luego 800,000, aunque mis ingresos no me den para tener una tarjeta con esa deuda. Bueno, pues Estados Unidos está así. así. Entonces, Ujú. eso no es cosa menor, y de hecho por eso está tan enojado el multimillonario Elon Musk, que si quieres ahorita hablo de eso. Pero Ah, bueno, sí, en que es segundo el lugar, ¿qué siguiente tema. contempla? Sí, sí, y dinos qué más contempla. Ujú. Pues contempla ni más ni menos que el aumento de 170 mil millones de dólares, que es mucho menos que lo otro, pero que es una cantidad enorme para lo que yo llamo la política del odio y la política del apartheid, porque esos 170 mil millones de dólares se van a utilizar para acrecentar, fortalecer a todas las agencias de inmigración, a la que particularmente comanda Tom Homan, el zar de las deportaciones, y de esos 170 mil millones, 45 mil se van a dedicar, 45 mil millones, justamente a cazar personas dentro de los Estados Unidos, cazar con Z, para deportarlas a México o a algunos otros terceros países. Esa es la campaña de Entonces, deportación más grande, pues, o sea, es una financiación masiva. ya exactamente, ya no es nada más el odio de un loquito fanático apoyado por otros loquitos fanáticos que tienen el deseo y que lo están haciendo de forma desorganizada, porque mira, hasta ahorita Nidia, la buena noticia es, eh, cuando uno se fija en lo que hace y no en lo que dice, la buena noticia es que él tenía el plan de deportar en su administración, que nada más dura 4 años y que ya le quedan 3 y medio. Si lo vemos positivamente, ya solo le quedan 3 y medio. Él tenía el plan de deportar a 1 millón de personas cada año. Ya ha pasado, sin embargo, medio año, y con todo y que han violado el marco jurídico de Estados Unidos, violaciones, convenciones internacionales de derechos humanos, eh, solamente ha podido deportar a 98,000 en condiciones muy feas y muy humillantes, que es además lo que indigna, pero solamente del millón que tiene programado para hacerlo cada año, solo ha podido mandar a 94,000 personas en medio año. Pero ahora que ya se aprobó una ley con presupuesto propio, con una ingeniería para que efectivamente se valga todo lo que, digamos, hasta ahora les había escandalizado a los propios defensores y a los propios abogados que defienden a los migrantes, pues ahora sí lo van a poder ejecutar ya como parte de su marco jurídico. Y luego, si a esto le sumas la gran victoria que tuvo Trump, ahora no solamente con la ley, sino unas semanas previas en el Tribunal Supremo de Justicia, que es indignante, y que para aquellos que vuelvan a decir que lo Ujú. judicial nunca es político, porque pareciera que los ministros y los jueces se cuecen aparte y están hechos de seda, y que esos son verdaderamente objetivos en lo jurídico, bueno, pues mira que le han dicho a Donald Trump que tiene manos libres para hacer lo que sea con los migrantes que van a deportar, porque ningún juez federal le puede detener Sí. los decretos. Entonces es un gran logro tanto en el Poder Judicial, en donde, por cierto, en el Supremo hay nueve ministros que son, digamos, la máxima autoridad encargada de guardar la ley estadounidense, pero hay 6 que son conservadores y 3 que son liberales. De esos 6, 3 fueron legado de Donald Trump de la administración pasada, de tal suerte que le deben favores políticos y además simpatizan ideológicamente. Wow. Imagínate que le dicen a un juez federal que tú no tienes jetatura para anular los decretos de Trump, aunque estos decretos sean violatorios de la Constitución, ¿no? Ahora sí, como dijera mi abuela, valientes ministros, valientes guardianes de la ortodoxia legal, que le dicen al Trump: puedes hacer cosas ilegales y ningún juez federal de otro estado te va a poder frenar. Entonces, ya aunado a ese cóctel, Trump tiene prácticamente todas las herramientas para iniciar su programa masivo de deportaciones, incluido también Ujú. el tema del muro, es decir, que el muro no ha demostrado ser efectivo para detener la migración, porque pues la migración históricamente, nosotros lo decíamos desde hace 10 años, los migrantes que ya actualmente se quedan en la última década vuelan con una visa de turista, se quedan allá, y no solamente mexicanos, me refiero a prácticamente el mundo, y entonces prácticamente, bueno, pues el muro va a quedar ahí como un legado de un fanático que
independientemente de que la realidad le dijera una cosa, él se murió con su propia Gasto inútil, ideología. pues. ¿Qué Sí, más claro. contempla? Pues mira, otra cosa que contempla y que es lo que tiene también muy asustada a la gente que sí leyó sobre este tema, es ni más ni menos que una especie de Robin Hood a la inversa. Robin Hood, decía la leyenda, robaba a los ricos para darle a los pobres. Bueno, pues esta ley, y de ahí que muchos republicanos se van a suicidar políticamente, contempla el recorte del Medicaid y del Medicare, es decir, de prestaciones de servicios de salud y también de ayuda alimentaria para por lo menos 17 millones de los estadounidenses más pobres. El argumento era que los inmigrantes indocumentados estaban aprovechando del sistema generoso social de Estados Unidos, cuando en realidad, incluso por inteligencia artificial, haciendo las investigaciones, se desmiente previamente. Entonces, le quita a 17 millones de pobres los servicios de salud, que de por sí en Estados Unidos eran bien raquíticos, el tema de las estampitas, el tema de la ayuda alimentaria para 3 o 4 millones de ciudadanos estadounidenses, y también le quita 18 millones de desayunos escolares al segmento más pobre de la sociedad estadounidense, entre los cuales también en el centro del país pues hay muchos blancos, porque luego decimos pobres y pensamos luego en negros o en estadounidenses de origen hispano, cuando en realidad hay un segmento de blancos, sobre todo en las zonas rurales, donde también le quitan eso, y cierran hospitales en estas zonas rurales. De todas formas, ya lo hacían, digamos, ya lo estaban descuidando, pero ahora con esta ley se materializa. Híjole. ¿Pero qué crees? Le recorta impuestos a los multimillonarios, que para que ellos, con sus incentivos fiscales, que es como le suelen llamar los neoliberales, puedan desde arriba generar y que caiga hacia abajo. ¿Cómo ves? Válgame, no, como bien dices, pues parece más bien una ley suicida, ¿no? Una ley suicida. Yo me imagino que no se van a hacer o que no se han hecho esperar, las reacciones de todo esto y yo me imagino que esto va a tener, probablemente sus consecuencias, sobre todo en estos sectores que resultan seriamente afectados. Ahora, no queremos dejar pasar esta intervención, Jesús, para que nos hables también sobre otro tema que de alguna manera se relaciona con esto y nos referimos a esto del empresario Elon Musk, que dice que quiere crear un nuevo partido político denominado Partido Americano. Ya sabemos que en Estados Unidos hay dos partidos, los demócratas, los republicanos por un lado. En México tenemos la experiencia de N cantidad de partidos políticos, pero no es lo común allá en Estados Unidos. Cuéntanos. Pues también existe el Partido Verde, que Ujú. luego sí nada más tiene 1 o 2% de votaciones en las elecciones, y luego están los independientes, los que quieren dejar de ser republicanos o demócratas por alguna u otra razón circunstancial y coyuntural, pero que efectivamente no trascienden. Ujú. Ahora hay una cosa diferente. Elon Musk es el primer archimillonario, porque ya en los años 90 hubo un millonario que fundó su propio partido, pero no llegó muy lejos porque luego no se comprometió con el financiamiento del partido. Pero Elon Musk, que ahora en este momento se calcula que tiene una fortuna de 400 mil millones de dólares y tiene las empresas más prolíferas en Estados Unidos con alcance mundial, pues caminando, es decir, creciendo, de tal suerte que lo que le molesta a Elon Musk, y lo dijo también abiertamente, que le toca pagar cada año 10 mil millones de dólares en impuestos, y lo que le molesta es que sus impuestos supuestamente no se regresan a la sociedad estadounidense, sino que se malgastan en las diferentes guerras, porque hay que recordar que también Elon Musk votó o apoyó a Donald Trump, porque Trump se autodenominó el presidente de la paz, y Musk fue muy crítico de la guerra de Biden en Ucrania, y también, aunque simpatiza con Benjamin Netanyahu, ministro genocida de Israel, y simpatiza con Israel en general, es partidario, o más bien está en contra de que el gobierno de Estados Unidos se meta a guerras que no van directamente a impactarle en el interés nacional de Estados Unidos, es decir, que no se gaste el presupuesto en guerra, pero además también es partidario como liberal, que es de que el gobierno gaste lo menos que se pueda. De hecho, esa era su Ujú. función en el DOGE, el DOGE, que era ver en qué rubros el gobierno podría quitar gastos inútiles. Y entonces la propuesta que hace es, primero, estuvo amenazando, así como Trump estuvo amenazando a los congresistas y a los senadores,
republicanos particularmente, para que votaran a favor de su propuesta, bueno, pues Elon Musk les prometió que quienes votaran a favor ya no se iban a poder reelegir porque él iba a mover cielo, mar y tierra, y dijo, así con estas palabras, aunque sea lo último que haga en la vida, voy a evitar que se reelijan. Ahora uno pensaría, bueno, va a financiar a los contrarios, pero en algunos casos los contrarios los está apoyando también Donald Trump. Lo que ahorita quiere es chocar directamente con Donald Trump, escalar, que por cierto Trump ha dicho que esto es ridículo, y que le da mucha tristeza porque Musk está confundiendo a la gente, cuando en realidad es muy sencillo lo que dice Elon Musk. Hay Bien, bueno. diferentes partidos, demócratas y republicanos, pero al final siempre terminan votando como un partido, aunque ahora sí republicanos y demócratas pintaron su raya. Pero lo que quiere es que él pueda tener unos 10, 12 diputados en la Cámara Baja y 10, 12 senadores, o por lo menos 5 o 6, y que esos sean los que hagan la diferencia cuando las votaciones sean muy cerradas. De tal suerte que con eso cargaría los dados hacia un lado o hacia otro, A su tratando de conveniencia, bloquear y a claro. su conveniencia Muy aquellas leyes bien. que no les sean favorables. ¿Cómo Bueno, ves? Jesús, pues está muy interesante. Esto no termina aquí. Sin duda alguna vamos a estar muy pendientes y vamos a darle seguimiento a todo esto. Por lo pronto, agradecerte infinitamente tu intervención en este espacio. Un saludo muy grande. Es Jesús López Almejo, profesor en Relaciones Internacionales. Nosotros nos vamos a mensajes. Son las 7:45.